Ayer se cayó el proyecto de Ficha Limpia, que básicamente era un proyecto en el cual le permitían a un puñadito de jueces, que son simplemente instrumentos de o del establishment o de alguna embajada y de los intereses de turno de ese establishment y de esa embajada, decidir si alguien puede presentarse a elecciones o no. ¿Es una buena noticia que se haya caído Ficha Limpia? Lo es. En la Argentina, después voy a volver sobre el final, pero tenemos demasiada experiencia en proscripciones, demasiada experiencia en proscripciones al peronismo, puntualmente, y no era bueno retomar ese camino. La gran pregunta, y que ahora en un rato voy a tratar de contestar, es si esto es una derrota para el gobierno o no. Desde ya les adelanto que mi mirada es que no, por muchas razones, y lo que estamos viendo es que Milei metió algo muy difícil, que es, para los que iban a los billares, una carambola a tres bandas, ¿sí? Que es que no solo tenés que lograr que las tres pelotitas se toquen entre sí, sino que tenés que hacer tres bandas ahí. Es muy difícil de lograr. Y la verdad que Milei con esto sale, a mi entender, ganando en un escenario que él cree que le conviene, porque si no existe la proscripción parlamentaria, y por ahora tampoco está la proscripción judicial contra Cristina, Milei la mantiene a Cristina como su antagonista electoral este año. Él cree que eso le conviene, y si está proscripta, no puede competir, y eso Milei cree que no le conviene. A él, estoy hablando de él. Por el otro lado, la otra parte de la carambola es que Milei sabe que él no controla ni hoy ni va a controlar a los jueces y a Comodoro Pi. Entonces, si no existe Ficha Limpia, tampoco corre riesgo él y toda su banda de ser proscripto por Ficha Limpia, una jugada a futuro también. Daña a Mauricio Macri, cuya principal figura en el Congreso, Silvia Los Penato, era la que quería salir como la abanderada de la Ficha Limpia, y con esto le vuelve a mostrar a Macri que está cada vez más aislado y más solo, y en la negociación de a ver si Milei se queda con toda la dirigencia del PRO, que quiere algún cargo a futuro, esto lo daña a Mauricio Macri, lo deja a un sector del peronismo sin el discurso de la proscripción parlamentaria, repito, queda la judicial, donde ahí sí Milei tiene algo que terciar. Por eso la semana pasada, cuando Lorenzetti dijo que ya se podía decidir sobre el futuro de Cristina en la condena que tiene la causa Vialé, yo dije, ojo, eso tiene una lectura a muchas bandas, Y esto puede ser, y lo dije la semana pasada, una maniobra de Lorenzetti en medio de esta negociación de a ver si le conviene o no le conviene a Milei que Cristina esté proscripta. A Milei. Milei cree, y todo lo que está haciendo ahora es una puesta en escena, que le conviene Cristina en elecciones. Le conviene antagonizar con Cristina. Eso es lo que cree Milei. Lo repito muchas veces porque yo no creo que en esto haya un pacto Milei-Cristina. Simplemente hay una estrategia de Milei que deviene en un beneficio para Cristina, que es que por ahora no tiene proscripción parlamentaria. Cristina no tiene que estar proscripta, Cristina es inocente, Cristina tiene una causa absolutamente amañada, tiene una condena absolutamente trucha, lo que no significa que esa condena no esté ahí, latente, y que la Corte la tenga a tiro de sacarla antes de las elecciones, como dijo Lorenzetti. Por ahora la causa no está en la Corte en este momento, la tiene el procurador interino Casal, tiene que opinar Casal y después la Corte resolver qué es lo que hace, si anula todo o si deja pasar este año y lo resuelve el año que viene. Y la Corte también, como buen integrante y cabeza del Poder Judicial, no va a resolver en función de lo que dice el Código Penal y lo que dice la ley y si hay pruebas o no hay pruebas, va a resolver en torno a si le conviene a sus jefes, que también son el establishment y un sector de las embajadas en la Argentina, si les conviene Cristina proscripta o Cristina con posibilidades de participar en una elección. Por eso también otra pregunta, después al final voy a volver sobre esto, otra pregunta es, ¿qué va a hacer Cristina frente a este escenario nuevo? ¿Va a mantener su candidatura como amenazó en la provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre en la tercera sección para ser diputada provincial? ¿O ya con este escenario dice no voy a hacerle oposición a Kicillof en la provincia, participo directo
en la elección nacional en octubre. O no participo de ninguna elección como candidata, más allá de que por ahora no tenga la proscripción parlamentaria y veremos qué pasa con la proscripción judicial. ¿Entiende la cantidad de escenarios que se abren frente a todo esto? Ahora, yo veo una jugada inteligente de Milei, que nunca quiso que saliera ficha limpia, que hizo de cuenta que quería y que ahora le quedó servido un eslogan para decir el único camino de la derecha soy yo. Libertad o kirchnerismo. Con esta jugada limpia a todos sus contrincantes de la derecha y dice, es conmigo contra el kirchnerismo que sigue con posibilidad electoral. Si estuviera proscripta Cristina, no tendría esa posibilidad de eslogan. Bueno, este es un poco el análisis, después voy a volver. En el medio voy a hablar de los dólares sucios, porque esto no tiene que tapar que el gobierno quiere convertir a la Argentina en un país narco. En un país donde todos los que cometen delitos, que generan dinero y quieren reinsertar ese dinero en el sistema legal, o sea, lavar esa guita, esos dólares sucios, lo van a poder hacer. Eso dice el gobierno. Eso debería pasar por el Congreso, a no ser que busquen alguna trampa y el mismo Poder Judicial les habilite esa trampa de hacerlo por otro lado. Mientras te dice que saques tus dólares del colchón y el ministro de Economía no tiene los dólares abajo del colchón, los tiene afuera. Ahora les voy a mostrar. Pero para hacer todo esto, también necesita el miedo. El otro día, el Adorni de Adorni, que se llama Javier Lanari, o sea, el número 2 de Adorni, tuiteó, se juntaron el ajuste, la represión y el arte de la doma, como le llaman, al intento de censura. Es cierto eso, necesitan esas tres patas para este proyecto. Y la pata represiva la aporta Patricia Bullrich, que esta semana se afilió a su enésimo partido, en este caso a la Libertad Avanza, y debutó como nueva afiliada en la Libertad Avanza, haciendo lo mismo que hace siempre, que es reprimir. En este caso a los jubilados ayer en el Congreso. Y se fue a la tele y le preguntaron por eso. Y esta fue la respuesta de Patricia Bullrich ante una nueva represión, como todos los miércoles, a los jubilados. Mucha gente dice, Bullrich le pega a los jubilados. Hoy hubo de nuevo una marcha, resultó golpeado el padre Paco, ¿no? No, yo no le pego a ningún jubilado. A ver, ¿Cómo? ¿Vos no le pegás a ningún jubilado? No. A ver, nosotros les dijimos bien claro. ¿Quieren hacer una marcha? Esto no es una marcha. Intentan todo el tiempo bajar a la calle. No se puede bajar a la calle. Está claro. Conviven el derecho de su manifestación con el derecho de circular. No vamos a dejar que se corten las calles. Ahora, todos los que van tienen entre 30 y 40 años, o 20 y 30 años, son todos jóvenes, todos de izquierda, y hay, digamos, y meten dos personas grandes que son, además, que cada vez que los escuchás hablar, son más cristinistas que Cristina. Entonces, es una mentira. Ahí no hay jubilados. Eso es una mentira. Hay cada vez menos jubilados los miércoles porque les cuesta ir, porque si van les pegan, porque tienen que pagar el bondi para ir y el bondi sigue aumentando. Lo que no significa que no haya jubilados, que el reclamo no sea válido. Los jubilados están teniendo una mínima de 296.000 pesos. Ojalá los jubilados fueran pobres. Jubilados son indigentes. Indigentes. Y van todos los miércoles a ver si pueden ser un poquito menos indigentes. Frente a un gobierno que cuando el propio Congreso votó un aumento mínimo de jubilaciones, lo vetó y consiguió los votos para sostener ese veto en la Cámara de Diputados, que significaba un costo fiscal del 0,4% del PBI. El mismo Congreso le habilitó al gobierno bajar el impuesto de bienes personales, que es un impuesto que no pago yo, ni casi ninguno de los que está escuchando. Ojalá que algunos sí, significa que le va bastante bien. Bienes personales es un impuesto para ricos. Cuando asumió el gobierno se pagaba el 2,5%. ¿Sí? El gobierno lo redujo al 0,25%, o sea, redujo por 10. Dividió por 10 el impuesto de bienes personales. Eso tuvo un impacto en el PBI del 0,4%. No hay que ser un genio en matemática. Si aumentar jubilaciones impactaba un 0,4 y bajarle a los ricos impactó un 0,4, si le mantenías el impuesto a los ricos podías pagar el mínimo aumento jubilatorio. Decidieron no hacerlo.
decidieron no hacerlo. Y cada vez que va alguien a protestar, lo reprimen. Y además Patricia Bullrich insiste con esta cuestión de que en la Argentina no podés ser de izquierda o kirchnerista, porque si no, sos sujeto de represión. Esto es todos los días, por eso insistimos en que no se puede normalizar que la invalidación de una acción política es porque pensás distinto. En este caso, si sos de izquierda o, según Patricia Bullrich, si sos kirchnerista. Mucho kirchnerista no se vio ayer afuera del Congreso. Había mucho adentro discutiendo ficha limpia, que ahora voy a volver. Sí había candidatos de izquierda como siempre. Uno es Luca Bonfante, sí, candidato a legislador porteño por el FIT, que fue reprimido. Mirá, vamos a mostrar la imagen. Ahí se ve la imagen, cómo le tiran directamente a la cara y cerca este nuevo gas pimienta que tienen, que es tremendo, y se lo tiran directamente a la cara a Luca Bonfante, que es un candidato a legislador porteño. Están muy solos siempre los jubilados. Hay excepciones, por eso las mostramos. En este caso, este candidato de la izquierda. Cada tanto el sindicalismo y parte del peronismo elige ir, circunstancialmente un miércoles. Después, no, ya no. Y quedan otra vez solos, pero los jubilados van igual todos los miércoles. Los acompañó, como muchos miércoles, el padre Paco Olveira. El padre Paco es un cura en opción por los pobres, acá en la zona oeste del conurbano, que va y que pone el cuerpo, y que ya varias veces lo han reprimido y lo han intentado detener hasta que se dan cuenta que es cura. Entonces, cuando se dan cuenta que es cura, dicen, no, pará, no lo metamos preso al cura, que es un quilombo. Hace un rato hablamos con el padre Paco Olveira, y nos contó justamente eso, que estaban deteniendo a un compañero de él, él lo abrazó para que no lo detengan, se llevaron a los dos y cuando se dieron cuenta que él era cura, lo soltaron a él. Entonces él nos decía, el delito lo cometí yo, resistencia a la autoridad, y a mí me soltaron. ¿Por qué lo soltaron? ¿Por qué si hay un delito de resistencia a la autoridad, a uno lo sueltan y al otro no? Eso muestra la discrecionalidad que hay en todas estas actuaciones de la policía, y una vez más la discrecionalidad que hay en que en la Argentina se puede cortar la calle para todo, excepto para protestar. En la Argentina querés hacer un recital acá en Palermo de una cantante muy famosa, cortás la calle y no pasa nada. En la Argentina querés, si sos del gobierno, hacer una recorrida por Lugano y cortar la calle y no pasa nada. Y está bien que no pase nada. Recontra a favor de las marchas políticas, de los actos, de los recitales en la calle, siempre. Cuando haces algo en la calle para protestar contra este gobierno, te reprimen. Entonces es mentira que no se puede cortar la calle, lo que no se puede es protestar. Eso es lo que sucede, y por eso la represión, y por eso Patricia Bullrich es tan importante en este gobierno. Patricia Bullrich dice que no hay jubilados en las marchas. Bueno, vamos a mostrar a uno, simplemente el tape 48 de un jubilado ayer también reprimido. Perdón, estamos en... Uno de estos soretes, aborto fracasado, respondiendo a la orden de la montonera, esta tirabomba, me roció con este líquido de mierda que tiene. Dame el vocabulario. Por favor, lo acompañamos. El vocabulario que usa el sorete este que tenemos de presidente. ¿Qué llama? Juan Chirumbo. Bueno, Patricia Bullrich dice que no hay jubilados, ahí hay uno, y también fue reprimido. Y si cada miércoles te tiran con ese gas, eso te va a dejar secuelas. Eso ya lo están contando jubilados que van sistemáticamente y dicen, ya el médico me dijo que no vaya más porque tengo secuelas de la represión sistemática que sufro cada miércoles cuando voy ahí a pedir. Simplemente no ser indigente. Jubilados son indigentes. Hambre es ser indigente. Una buena ayer, es que hay novedades de la salud de Pablo Grillo, este fotógrafo, que estaba un miércoles como este, acompañando a los jubilados, y mientras sacaba fotos de la represión, le pegaron un balazo con una granada en la cabeza. Eso puso en riesgo serio su vida, está en terapia intensiva hace más de 50 días. Pero ayer quiero mostrarles la imagen porque es muy hermosa y muy emotiva.
Ayer salió a uno de los balcones del Hospital Ramos Mejía, paseó un poco por el hospital, ya lo contó su familia, y está vivo. Y está vivo. La verdad que es un milagro. Y estamos muy felices y eso nos emociona mucho. Acá estamos viendo la foto para los que estén en YouTube, y si no, les recomiendo que vengan, de Pablo Grillo con su papá, con Fabián, con el que hemos hablado varias veces. De paso le mandamos de vuelta un abrazo grande a su familia, a su mamá Mari Carmel, que es oyente del programa. Y Pablo se está recuperando. Ahora, Patricia Bullrich no hizo ningún sumario interno para determinar qué pasó ahí. Ya está identificado el gendarme que le disparó a Pablo gracias al trabajo periodístico de fotoperiodistas como nuestro compañero Caloyan Santos. Caloyan Santos, además de trabajar para el Destape, trabajaba en el Ministerio de Cultura, y trabajaba, digo, porque una vez que él aportó las fotos que permitieron identificar al tipo que le disparó en la cabeza a Pablo Grillo, fueron y lo despidieron de su trabajo en el Ministerio de Cultura, que tenía hace más de 10 años. Es un gobierno que reprime, y además es cruel, y además persigue adentro del Estado. No tenía ninguna justificación para echarlo. Simplemente, como su trabajo periodístico mostró quién le disparó a Pablo Grillo, lo echaron. Ayer también habló el jefe de gabinete Guillermo Franco. Si tiene que ver con esto, porque no solo las jubilaciones son de pobreza, sino que las jubilaciones son de indigencia, perdón, sino que los salarios, no hace falta que se lo digamos nosotros, pero los salarios cada vez alcanzan para menos. El salario real cada vez alcanza para menos, y el gobierno sistemáticamente festeja un aumento de los salarios reales, tomando una porción muy chiquita de los trabajadores, que son los trabajadores del sector privado registrados, que además tuvieron la posibilidad de trabajar horas extra para cobrar un poco más, lo que no significa un aumento del salario. Y en general, cuando dan entrevistas, no les preguntan ni les repreguntan esto, sino que les dejan pasar todas estas afirmaciones de que el salario aumentó. No fue el caso ayer, y vale la pena resaltar a la colega Rosalía Constantino, que en C5N tuvo la posibilidad de entrevistar a Guillermo Francos y le hizo las preguntas que le tenía que hacer, y así quedó pedaleando el jefe de gabinete Guillermo Francos. Lo que se está viendo es que el gobierno no está queriendo convalidar aquellos acuerdos, como por ejemplo el de la Cámara de Comercio, donde tuvieron un incremento mayor al 1% mensual. Desde el lado de los gremios te dicen que es el gobierno el que presiona y el que no quiere convalidar estos acuerdos, porque el salario es una ancla para la inflación, para esta meta de la baja de la inflación. Todo es un ancla para la inflación. La eliminación del déficit es un ancla para que no incremente la inflación. ¿El salario también? ¿Recortar el salario, digamos, ponerle techo al salario también? No, recortar el salario no, sino establecer la relación del salario con los índices de inflación. Entonces, si uno permite que el salario se vaya más allá de lo que se ha establecido como pauta, como tope, entonces obviamente los precios después aumentan, y los mismos que reclaman hoy por aumento de salario vuelven a reclamar, y o sea, Franco, yo para poder entenderlo bien, el gobierno ha puesto un tope a los salarios, a las paritarias de al menos de acá, lo que resta de el año, de un tope del 1%, ¿eso es correcto? Usted sabe que el salario real ha crecido por encima de la inflación, ¿cierto? Sí, también han trabajado, el sector privado ha trabajado más horas, ¿no? Un 5% más, lo muestra el INDEC también, por eso da por encima. Bueno, yo lo que le digo es relación salario-inflación. Bueno, ahí estaba. Y está muy bien lo que le decía la colega, porque efectivamente en el pedacito chiquito de trabajadores del sector registrado que ganó un poquito más, recién alcanzó después de un año todo lo que perdió el año pasado, y lo hizo laburando más, no cobrando más. Salario es salario, hora extra es hora extra. Si después al final te llevas más es porque trabajaste más, no porque cobraste más salario. No aumentó el salario, aumentó tu ingreso a costa de más laburo, que es un poco lo que decía Julio Cordero, ¿se acuerdan? El secretario de Trabajo cuando iba al Congreso, antes, estoy hablando en la prehistoria, hace como 2 años, cuando en la Argentina se discutía la reducción de la jornada laboral. Y Julio Cordero, un hombre de Techín, fue al Congreso a hablar en contra de la reducción de la jornada laboral y decía, ¿para qué quieren más tiempo? Si no saben qué hacer ustedes, seres menores, trabajadores, con el tiempo. Bueno, nosotros recontra sabemos qué hacer con el tiempo, ¿eh?
Queremos laburar 8 horas, todo bien, ojalá menos, ojalá algún día discutamos un esquema de trabajo de 4 días y 3 de descanso. Bueno, hay un montón de cosas para discutir. En el mundo se está discutiendo la reducción de la jornada laboral, no es nada original nuestro, y recontra sabemos qué hacer con el tiempo libre. Tenemos un montón de cosas como descansar, como divertirnos, como leer, como jugar a la pelota, como juntarnos con quienes queremos o hacer lo que se nos cante y no estar generando dinero para otros. Bueno, lo concreto es que Guillermo Franco se insistió con esto, y ayer también, y es un dato importante, hubo una reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, anteayer del ministro de Economía, Luis Caputo, con los dueños de los supermercados. Esto está relacionado porque nuestros sueldos no alcanzan porque los precios aumentan. Y el gobierno dice siempre que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario que se explica por la emisión de dinero. Este gobierno no emite dinero, pero igualmente le aumentan los precios. Tenía la excusa el año pasado, decía, no, pero bueno, esto es un rezago de 12 a 18 meses por culpa de las cosas que hizo Massa. Bueno, ya está. Son 16 meses de gobierno de Milei, ya no hay más excusa. Bueno, ahora queda en evidencia que no es solamente por emitir dinero, seguramente emitir dinero tiene una parte, pero no toda. También hay gente que mueve los precios y por eso se reúne con los supermercadistas para que no aumenten los precios. Ahora, ¿qué tuvo como contrapartida esto y por qué está vinculado a los salarios? Porque este gobierno, y recién lo reconocía Guillermo Francos, tiene como ancla de la inflación, no al no emitir dinero, tiene como ancla de la inflación a los salarios. Y recién el jefe de gabinete Guillermo Francos lo reconocía. Decía, bueno, sí, el ancla son los salarios. Es la primera vez que el gobierno lo reconoce, por eso fue muy bueno el trabajo de la colega Rosalía Constantino. Y parte de los salarios son los salarios de los trabajadores del Sindicato de Comercio, el sindicato más grande del país, que había acordado una paritaria por encima de lo que quería el gobierno, y finalmente, y está la nota que publicó nuestro compañero Mariano Martín, lo que acordó el gobierno con los supermercadistas es no convalidar ese aumento que habían conseguido del 1,8%, de 1,9% los trabajadores del Sindicato de Comercio. Entonces, esta nota que publica Mariano dice exclusivo, Caputo prometió a los supermercadistas y ahora 120.000 empleados se quedaron sin aumento. Mirá vos lo que acuerdan. Que no te suban tanto los precios a cambio de que los laburantes de esos supermercados no tengan un aumento que ni siquiera empate inflación, porque si era de 1,9 contra inflación del 3,3 todavía estaba abajo. Pero ni así quiere el gobierno. En medio de todo esto, se le están yendo los dólares sistemáticamente. Ya lo venimos diciendo, el gobierno no le alcanza ni siquiera el pastón de guita que le dio el FMI, que le inyectó de 1 a 12.000 millones de dólares, más otros 1.000 y pico y con promesa de 10.000 del Banco Mundial, más otro tanto del Banco Interamericano, más otro tanto de un repo con banco, más otro tanto que le prometió el gobierno de Estados Unidos si todo esto falla. No le alcanza, no le alcanza. En una semana se le fueron 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. Y ayer ya hizo esta transferencia, vamos directo a la imagen 80, Fer, que le anunció Pablo Kirchner, que es el secretario de Finanzas, que dice que, en cumplimiento con el decreto 179 del 25, la Secretaría de Finanzas informa que se realizó la compra y cancelación por 13.000 millones de dólares de letras intransferibles al Banco Central a cambio de 12.000 millones de dólares en efectivo. Esta es la que te explicaban de que no aumentaba la deuda. Te decían que, como el Tesoro le debía al Banco Central y por eso el Banco Central no tenía plata, ahora con esto canjeaban esa deuda, que era en pesos entre sector público, con la guita que le prestaba el FMI. Y ayer lo hicieron. Para traducirlo, vos le debías plata a tu tía y fuiste a la cueva de la esquina a endeudarte con el mafioso del barrio para pagarle a tu tía y ahora no le debes más a tu tía. Ahora le debes al mafioso del barrio, que te pone condiciones, que si ve que, por ejemplo, tenías que cambiar las ruedas del auto porque estaban hechas mierda y eso es por tu seguridad vial,
y las querés cambiar, porque decís, si no cambio las ruedas, puedo tener un accidente en la ruta. Y cuando vas a cambiar, el mafioso del barrio dice, no, vos no podés cambiar las ruedas, porque vos me debes plata a mí. Y yo decido si vos podés cambiar la rueda del auto. Porque me debes guita a mí, no más a tu tía. Entonces vos no cambiás las ruedas del auto y te vas a tener más riesgo de pegarte un palo porque la rueda reviente cuando salís a la ruta. Yo sé que las analogías de país y familia no están buenas, pero la verdad que en este caso se entiende bastante bien. Este gobierno cambió deuda intrasector público por deberle al FMI, que te dice lo que podés hacer y lo que no podés hacer, de acá a la eternidad. Hoy Ismael Bermúdez publicó que todo lo que le debemos al FMI son 75.000 millones de dólares. La Argentina exporta 80 en un año entero. No hay forma de pagar esa deuda. No había forma de pagarla antes de esto que sumó Milei y no hay forma de pagarla ahora. No hay forma. Y en medio de todo esto, el gobierno que sabe que no le alcanza, recién lo mostraba Can Devoto, el gráfico te muestra que si solo paga deuda, en enero ya se le termina. Y que todo esto fue simplemente para tratar de llegar a las elecciones más o menos con un dólar baratito y que ese dólar baratito les funcione como ancla de inflación, que no les funcione y por eso se tienen que reunir con los supermercadistas para que no aumenten los precios y por eso tienen que apretar en las paritarias para que los salarios no aumenten. Pero no les alcanza ni siquiera eso. Pero en el medio de todo esto, quieren convertir a la Argentina en un lavadero de guita de los argentinos que tienen guita de declarar y de cualquiera, que son los dólares sucios. Los dólares que provienen de algún delito y que este gobierno ahora dice vas a poder usarlos tranqui, sin que nadie te controle. Así lo anunció esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, y yo quiero volver a escuchar a Caputo, porque mientras Caputo te pide que saque los dólares del colchón, yo ahora te voy a mostrar, después de escuchar a Caputo, dónde tiene la plata Caputo, que no la tiene abajo del colchón. Ponelo a Caputo el archivo 58. La moneda puede ser en pesos o en dólares. Como no se emiten pesos, se necesitan dólares. Como no se emiten pesos, salvo que el dólar vaya al piso de la banda o que no nos hagan 100% de refinanciamiento cuando hay un vencimiento de un bono, entonces nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gastan. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés 100 dólares y decís, no, estos 100 dólares los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Bueno, vamos a volver a repetir que si alguien tenía 100 dólares y se quería comprar un par de zapatillas, le cambiaba esos 100 dólares o algún amigo que le tenga ganas de comprarle esos dólares al Blue, o iba a una cueva y los cambiaba al Blue, iba y se compraba las zapatillas y nadie le preguntaba. No ese es el problema. El quilombo lo tienen los que tienen 100.000 dólares que no pueden explicar. Y ahora, Caputo les dice, haz lo que se te cante, que no te vamos a ir a preguntar. ¿Quiénes tienen dinero en grandes volúmenes que no pueden explicar? Los que cometen delitos. Hay distintos tipos de delitos que son el delito precedente del lavado. Para lavar plata necesitas haber cometido un delito precedente. Un delito precedente, por ejemplo, es el narcotráfico. Los narcos tienen plata que no pueden explicar. Y en algún momento la intenta reinsertar en el sistema legal. O los que se dedican a la trata de personas, a la explotación, a la esclavitud sexual. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de remiserías. La remisería era un típico caso de una banda de trata en el norte que había puesto una remisería. Entonces los remises hacían 7 millones de kilómetros por día, según los balances de eso. ¿Qué hacían? Inflaban lo que hacían esos remises y con eso decían, había alguien que estaba pagando eso. Bueno, esa plata, así metían la plata de la explotación sexual
de vuelta en el sistema legal. Funciona mucho en la construcción también, donde se pregunta poco, o tienen distintas formas. Bueno, ahora lo van a poder hacer sin ningún truco, sin ninguna remisería, sin nada. Tranqui, usalo tranquilo, nadie te va a preguntar. Y también los evasores. El que evade, la evasión también es un delito precedente de lavado. ¿Qué le está diciendo Caputo a los evasores? Evadan tranquilos, que nadie les va a ir a preguntar nada. Bueno, mientras tanto Caputo te dice, saca vos la plata del colchón. Pero él no la saca. ¿Dónde está la plata de Caputo? Bueno, Caputo, la última declaración jurada que presentó, tenía que presentar una nueva, pero se autodieron una prórroga hasta julio. Así que la nueva la tendremos en julio con suerte. Pero, ¿dónde tiene la plata Caputo? Que dice, confíen en la Argentina que vamos a sacarlo adelante y ya no va a haber ningún problema. Les muestro su declaración jurada. Si ustedes ven en la columna de la izquierda, dice depósitos en el exterior, depósitos en el exterior. Perdón, mostrame la otra, porque este es en el lugar donde declaró que las tenía. Ahí está, esta, gracias. Si ustedes ven estas columnas, arriba dice depósitos en el país y abajo dice depósitos en el exterior. Está chiquitito, así que les voy a dar yo el detalle. Caputo declara en el país, esto tiene fecha noviembre del 2024, o sea, no hace mucho, noviembre del 2024, Caputo declara en el país, presten atención, 64.947 pesos. 65.000 pesos. Declaran en el país, en depósitos en la Argentina, 65.000 pesos. Ni el bono de los jubilados, que es de 70 congelado. Y declara en el exterior 2.470 millones de pesos. 2.470 millones de pesos. Esto solamente estoy tomando lo que se llama plata líquida, o sea, la que tiene, la viva, ¿sí? La que tiene en una cuenta y la puede agarrar. Después tiene acciones, tiene otras cosas. Esta es la plata viva, la que él te dice que vos saques del colchón. Repito, Caputo tiene 65.000 pesos en el país y 2.470 millones de pesos afuera del país. Esto significa que tiene el 99,99% de su plata afuera del país y el 0,001% de su plata en el país. Esto es lo que declara él, esto está en su declaración jurada, esto es público. Esto en público. Después, la pregunta es ¿dónde está? Porque esta es la declaración jurada de final del año. Ahora sí pone el otro que habías mostrado recién, Fer, porque ahí no decía dónde. Pero a principio de año sí declaró dónde la tenía. Y ahora sí figura. Si ustedes leen este documento que les estoy mostrando, dice depósitos en el exterior. Y ahí dice país Estados Unidos y país Isla de Man. ¿Ustedes sabían que existe un país que se llama Isla de Man? Bueno, Isla de Man, que es donde tiene la mayoría de su plata Caputo, la última vez que informó dónde estaba, capaz que la movió. Isla de Man es una islita que está bajo protección de la corona británica y que es básicamente una guarida fiscal. Si ustedes se fijan en el listado de guaridas fiscales más opacas del mundo, Isla de Man figura en el puesto número 12. Estados Unidos también es una guarida fiscal, depende del estado de donde la tengas. Entonces, la última vez que Caputo dijo dónde tenía la plata, la tenía en Isla de Man y una parte en Estados Unidos. Después declaró que seguía teniendo el 99,99% de su guita afuera y este año todavía no sabemos por qué prorrogaron la presentación de las declaraciones juradas. En el medio de todo esto, ¿cómo le fue a su patrimonio? Bueno, mostramos la última imagen. Según Caputo, tenía 744 millones de pesos de patrimonio total y terminó el año con casi 5.000. O sea que tuvo un aumento de más del 500% de su patrimonio en un año de gobierno. 500% de aumento. Los que estén viendo dirán, pero Caputo tiene un patrimonio de apenas 4 millones de dólares. Porque para ustedes, para mí, 4.000 millones de pesos es una cifra exorbitante, no la vamos a ver nunca. Pero esos son 4 millones de dólares. Caputo, que es el Messi de las finanzas,
un genio, consultor, Deutsche Bank, JP Morgan, reconocido en el mundo, tiene un patrimonio de 4 millones de dólares. ¿Posta? Yo pregunté en el mundo financiero y me dijeron, mira, por lo menos tiene 50 veces eso, si no 100. O por lo menos 10. Pero 4 millones de dólares para tipos de ese mundo es una prima por alguna operación. ¿Por qué entonces Caputo, como ministro de Economía, está tan molesto con que la AFIP te pregunte de dónde saca la plata? ¿Será que él quiere que la AFIP no le pregunte a él dónde está su plata de verdad? Porque posta, que el Messi de las Finanzas, ministro de Economía de la Argentina, tenga un patrimonio total de 4 millones de dólares, no hay nadie en el mundo financiero que crea eso. Es muy poco creíble. Está más para ser el Picasso de las declaraciones juradas que el Messi de las finanzas. Pues esto es un dibujo, hermoso dibujo. Podría estar en el Museo de Bellas Artes, pero está en la Oficina Anticorrupción y la Oficina Anticorrupción podría ir a mirar si esto es real o Caputo dibujó su declaración jurada. ¿Por qué todo esto es importante y tiene que ver con ficha limpia? Una de las cosas que les dije y las voy a repetir, este gobierno no quiere ficha limpia, entre otras cosas, porque no quiere que se le apliquen a ellos a futuro. Porque todos estos tipos en algún momento pasan por Comodoro Pi. ¿Y quiénes aplican ficha limpia? Les voy a mostrar una perlita y después me meto directo en lo que sucedió ayer. Los que aplican ficha limpia son jueces. Son jueces que tienen jefes. Los jueces, recuerden, son siempre instrumentales. El lawfare es una política económica, no es ninguna cuestión judicial. Debería cubrirla la sección economía, porque tiene que ver con la persecución a personas que tienen ideas políticas y económicas distintas de los verdaderos jefes de los jueces, que son o sectores del establishment o alguna embajada, puntualmente la de Estados Unidos, que tiene mucha influencia. Entonces, cuando hay alguien, un dirigente político, y acá le pueden poner nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner, que piensa distinto que ese establishment y piensa distinto que esa embajada de Estados Unidos, ya no se dan golpes de Estado, se utilizan a los jueces para, aceitados con servicios de inteligencia y medios de comunicación de ese mismo establishment, armar causas y conseguir condenas. Y la ley de ficha limpia lo que dice es que si conseguís no llegar hasta última instancia, que es la condena firme, sino una instancia intermedia, que es la segunda instancia, te limpian de participar en una elección. ¿Dónde pasó eso? Pasó en Brasil, con Lula da Silva. Inventaron una causa judicial, la llevó adelante el juez Sergio Moro, junto con el fiscal Deltan Dallagnol. Están los chats entre ellos diciendo cómo armaban esa causa. Lo metieron en cana, lo confirmaron en segunda instancia, no lo dejaron participar de una elección. Bolsonaro ganó la elección y finalmente cuando la Corte Suprema de Brasil revisó todo, lo tuvo que anular todo, porque era todo un mamarracho. Ahora en el medio, el que fue presidente fue Bolsonaro. El ejemplo es ese. Bueno, acá los que deciden son los jueces de Comodoro Pi, que a Cristina le inventaron una causa y la condenaron con un juez que es el juez Julián Ercolini, que avanzó con una causa, es el juez que iba invitado por el Grupo Clarín a pasear por Lago Escondido. Por los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pi, puestos a dedo por Mauricio Macri, el caso de Leopoldo Bruglia. Después en la Cámara de Casación, que convalidó todo el proceso al principio, hasta llegar al juicio oral, con dos jueces que se juntaban con Macri a jugar al pádel, eso figuraba en los escritos, como Mariano Borinsky, y en la Casa Rosada y en Olivos como Gustavo Hornos. Después fueron a un juicio oral, y en el juicio oral, ahí tenían a un fiscal, Diego Luciani, que jugaba al fútbol con uno de los jueces del tribunal, con Rodrigo Jiménez Uriburu, y con uno de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pi, que también empujaba esto, que es Mariano Llorens, y todos jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, en Los Abrojos. En esa causa, en ese juicio además no la dejaron defenderse como correspondía, metieron supuestas pruebas por la ventana, y digo supuestas porque metieron unos chats donde Cristina no participa, no figura, simplemente alguien la nombra de refilón, y la condenaron a 6 años de cana por un decreto que firmó
que es público y que fue convalidado por el Congreso, basado en otras 2 causas donde fue sobreseída por inexistencia de delito y basados en unos chats donde ella no figura. Y aún así le clavaron 6 años de cárcel y confirmó esa condena la misma Cámara de Casación con los mismos jueces Borinsky y Hornos que se juntaban con Macri. Y eso ahora está en la Corte Suprema. Así de escandaloso es. Bueno, la perlita que le quería mostrar es de Mariano Borinsky, que ayer, este documento que les estoy mostrando, es que la Corte Suprema le rechazó una licencia con goce de sueldo. Es tan obsceno el Poder Judicial que Mariano Borinsky, que figuraba que se juntaba a jugar al tenis y al pádel con Mauricio Macri mientras armaba estas causas, se pidió una licencia con goce de sueldo para irse del 8 al 20 de julio, o sea, 12 días, a Israel, puntualmente a Tel Aviv, a participar de un congreso de derecho, a formarse. No. Con la delegación argentina a fin de participar en el evento deportivo Macabeadas Mundiales 2025. O sea, este tipo se pidió una licencia con goce de sueldo de 12 días, siendo juez de la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, para irse a jugar al tenis a Israel 12 días. Posta, ¿eh? Menos mal que se lo rechazó la Corte. La Corte le dijo, no, mirá, no te podés ir a esto. O sea, miren el nivel de impunidad que maneja para pedirlo. Imagínense ustedes en su laburo, le dicen a su jefe, che, manteneme el sueldo que me voy con mis amigos, con el club, 12 días a Israel a jugar un mundialito nuestro y me das licencia con goce de sueldo. O sea, no te da la cara para pedirlo. Bueno, a este tipo que preside la Cámara Federal de Casación Penal le dio la cara para pedirlo. En fin, esto pasó también ayer. Vamos a ficha limpia porque lo deciden tipos como este. Quería mostrarles esta perlita de ayer porque finalmente tipos como este, que se juntan con Macri a jugar al tenis, se quieren ir con su sueldazo a jugar al tenis a Israel. Después deciden sobre la libertad, sobre los candidatos, sobre quién puede participar de una elección o no. En fin. Bueno, ayer efectivamente se votó ficha limpia en el Congreso y fue rechazada. Vamos a mostrar la imagen de la votación. ¿Sí? Acá está, 36-35 afirmativos contra negativos, pero, como dice ahí también, se requería una mayoría de 37 votos. No llegaron, entonces ficha limpia se cayó. Entonces empezó la actuación del gobierno de simular que están enojados, y ahora les voy a explicar que no están para nada enojados. Tuitearon desde las Fuerzas del Cielo, por ejemplo, y retuiteado por Milei, que dice los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT, del Frente Renovador de la Concordia Social, que corresponden al gobernador de Misiones, son los que se dieron vuelta para que nos salga ficha limpia, ¿no? Entonces ponen la foto de estos 2 senadores que efectivamente venían votando bastante con el gobierno y ayer votaron en contra. Si hubieran votado a favor, estaba la votación de ficha limpia. Esto es toda una simulación del gobierno. El gobierno nunca quiso ficha limpia. Y ahora voy a volver a explicar por qué. Pero un poco la clave la dio el propio Milei, que esta semana dio una entrevista muy particular, porque salió en Neura, que es el canal de streaming de Alejandro Fantino, pero no salió con Fantino, que es el hombre al que Milei le reconoce su creador, y al cual le da sistemáticamente largas entrevistas. No, salió de repente, de la nada, con otros integrantes del equipo de Neura, por teléfono, así, de la nada, sin que estuviera Fantino ahí. Fue raro. Bueno, y entre otras cosas habló de ficha limpia, porque salió justo un día antes de que esto se tratara en el Congreso. Y miren lo que decía Milei. Me llama la atención con esto de ficha limpia, que se viene dando vuelta, y es verdad que muchos de los que critican ficha limpia realmente nunca la han propuesto en su lugar, ¿no? Es más, Agustín, ¿me dejás hacer una nota al pie? Por favor. Ficha limpia, yo lo impulsé yo, pero también boleta única papel y eliminación de las PASO. A ver si queda claro. ¿De quién es? ¿Quién lleva el nombre de quién lleva el proyecto de ficha limpia hoy? ¿Y el tuyo? No. ¿El mío? El tuyo, claro, sí, sí. Claro, porque son las mejoras que hicimos, que en realidad, digamos, yo pedí que las hicieran. Se imaginan que yo no, de derecho
Cero. ¿Que las hizo Fargosi en función a lo que habían presentado los Penato? Entre Fargosi y Luis Petri. Hicieron las mejoras que yo pedí. O sea, con lo cual, digamos, o sea, yo quiero que salga ficha limpia, pero no quiero, digamos, que vaya a recinto y perdamos y se caiga y no se pueda tratar hasta el 2026. Tal cual. Tengamos cuidado, no sea cosa que los ñoños republicanos estén haciendo una jugada sucia. Un aplauso para el presidente Javier Milei en su actuación performática, simulando que le interesa ficha limpia. Milei no tenía ningún interés en ficha limpia y es muy probable que haya dado esta entrevista para hacer esta simulación, para decir esto y para decir, no, yo lo advertí, yo dije que por ahí tenga razón con los republicanos. Milei no quería que salga. Milei no quería que salga. Siguió la actuación. ¿Sí? Sacaron un comunicado de la oficina presidencial diciendo que condenan la decisión del Senado de rechazar ficha limpia. Salió un tuit de Milei diciendo lamentable, fin. Pero la verdad, ahí está, lamentable, fin, puso. Y lo cierto es que no querían que salga ficha limpia. ¿Por qué no querían que salga ficha limpia? Bueno, algunas cosas marca Silvia Los Penato, que es interesante, porque Silvia Los Penato es la candidata en la ciudad, su lema para ser candidata en la ciudad es ficha limpia, está recorriendo todos los canales con Mauricio Macri, y cuando ayer vio que la votación salió en contra, empezó a contar un poquito lo que ya medio que sabíamos todos, porque acá lo contó, ahora les voy a mostrar el archivo, lo contaron Nicolatos y Johnny Gay, ya sabíamos todo qué es lo que se estaba cocinando atrás. Y ayer lo terminó exponiendo la propia Los Penato. Mirá. Me parece que hay gente que entiende que es necesaria una Cristina Kirchner en la cancha. ¿Vos te referís al peronismo? ¿O vamos a no, el peronismo por supuesto que va a defender. Todos los que sienten que es más fácil competir contra Cristina que competir en serio, la quieren a Cristina jugando en la cancha. Bueno, por lo pronto los dos misioneros, ¿no? Por lo pronto seguro. Y después veremos a quienes respondieron estos dos misioneros que vinieron diciendo que votaban a favor y hoy traicionaron a todo el pueblo argentino. Pero digo, no es inocuo, no somos ingenuos, no nos falten el respeto, porque no somos tontos. A los 5 minutos, querer hacer campaña política, kirchnerismo, libertad, miran, todos los funcionarios del gobierno están tuiteando lo mismo. Parecería que rápidamente... Hay otros senadores que ya están diciendo lo mismo. Exactamente, que rápidamente se pusieron de acuerdo para saber que iban a salir todos con la misma frase a los 2 minutos que pasaba esto, ¿no? A mí eso me llama la atención. Yo lo que digo es, vamos a saberlo porque la verdad siempre sale a la luz. Exactamente. Y tiene varios puntos. Los Penato, efectivamente salió automáticamente Manuel Adorni, el vocero presidencial, y que compite con Los Penato en la ciudad, con esta línea, ahora más que nunca, es kirchnerismo o libertad, tuiteó Manuel Adorni, y lo retuiteó el propio Milei. Entonces, hay que ver bien, y vuelvo a repetir, qué es lo que hizo el gobierno con ficha limpia. Ficha limpia que para sus impulsores tenía nombre y apellido, que se llamaba Cristina. Era una pésima ley. Es bueno que la Argentina no tenga una ley de ficha limpia por Cristina y por cualquiera. Porque repito, mañana un sector del establishment o alguna embajada poderosa se le ocurre que Milei no puede ser candidato, no lo quieren, y lo sacan con ficha limpia. Y no tiene que funcionar para nadie, ni para Cristina, ni para Milei, ni para Macri, ni para nadie. En este caso, es evidente que tenía nombre y apellido, que es Cristina Fernández de Kirchner, y era para eso. Bueno, no está. No está la proscripción parlamentaria. Queda todavía pendiente la proscripción judicial. Ahora, yo quiero desde ya decir que descreo totalmente de que esto sea un acuerdo entre Cristina y Milei. Lo que creo es que la estrategia de Milei termina beneficiando, entre comillas, a Cristina, entre comillas porque, repito, la saca de la proscripción parlamentaria, tiene vigente todavía la proscripción judicial. Ahora, ¿por qué esto es una estrategia de Milei? Milei nunca quiso ficha limpia. Milei, y lo muestra el eslogan que van a sostener desde ayer, quiere antagonizar con Cristina en las urnas. La quiere a Cristina en la campaña. Y Cristina proscripta no le sirve.
Pero no le sirve a Milei. Como estrategia de Milei. Digo, veamos los escenarios. No, si hubo un acuerdo, los escenarios. Milei quiere antagonizar con Cristina y tiene medido que le sirve tenerla a Cristina en una campaña electoral. Por eso pone libertad o kirchnerismo. Y eso es una operación muy inteligente de Milei. Y es una carambola, como les dije, a varias bandas. Porque por un lado, con esto lo dañó muchísimo a Macri. Macri, que era el impulsor de esto, no solo quedó cada vez más aislado, sino que en este eslogan, es libertad o kirchnerismo, lo que está diciendo Milei es todos vengan conmigo. Déjenlo a Macri solo. Toda la derecha soy yo, y el único que puede enfrentar al kirchnerismo soy yo, y no todos estos tipos que no te logran sacar ni esta ley. Entonces, es una estrategia de Milei poner esto de libertad o kirchnerismo, y que se cayera ficha limpia para decir yo soy el único que la puede enfrentar. Pero para enfrentarla necesita que no esté proscripta. ¿Se entiende? Por el otro lado, repito, Milei no tiene control de Comodoro Pi. De hecho, en este momento hay una tensión muy fuerte entre Comodoro Pi y el gobierno, porque el gobierno quiso tirarles por la cabeza la aplicación del código acusatorio y desde Comodoro Pi le dicen, mirá, así no se puede, me tenés que dar presupuesto, hay que crear lugares, meter más gente en las fiscalías, etcétera. No tenemos ni siquiera un procurador designado. Tenemos un procurador interino y quieren darle más poder a los fiscales. Es algo inaplicable. Lo hicieron a la fuerza en otros lugares del país. Comodoro Pi se les paró de manos. Milei no controla Comodoro Pi. Entonces, obviamente, tampoco quiere que ficha limpia exista, pues se la pueden aplicar a él a futuro. Y a Milei le sirve toda esta situación, además, para su estrategia electoral. La pregunta es qué va a hacer, y ahora salimos de Milei y entramos a Cristina. ¿Qué va a hacer Cristina frente a este escenario que Milei cree que le conviene a él? Milei cree que esto le conviene a él. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer Cristina? Va a seguir con la estrategia que amenazó de ir a competir como diputada provincial en la tercera sección electoral el 7 de septiembre? ¿O va a ir a competir directamente en octubre en las nacionales, creyendo que ella le puede ganar a Milei, y Milei cree que él le gana a Cristina? Estoy diciendo lo que piensan ellos. Cada uno de ustedes pensará lo que quiera, pero lo que piensan ellos es que Cristina piensa que le gana a Milei y Milei piensa que le gana a Cristina. Después, eso se verá en las urnas. O una tercera opción, Cristina no participa en ninguna elección. Es una tercera opción, puede pasar esto. Bueno, todo esto era tan cantado, les quiero compartir lo que dijeron Nico Lantos y Jonathan Eguier acá en El Pase, porque no es que nos estamos sorprendiendo. Era una jugada que estaban viendo todos, o por lo menos todos los que ven el destape. Mira, ponelo. Hoy se pueden dar escenarios llamativos. A saber, el gobierno no quiere que salga ficha limpia, no es un objetivo del gobierno que salga ficha limpia, pero está totalmente comido por la agenda. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Va a quedar como el que defendió a Cristina, el que no quiere que Cristina vaya presa? La ventaja que tiene el gobierno es eso, que si quiere hacer caer la sesión le pide al gobernador de Misiones, que algún senador de Misiones no se siente. Camau Espínola. Bueno, pero Camau está demasiado pegado. Quizás si es Camau, ahí sí. Este gobierno sacó todas las leyes que quiso y frenó todo lo que tuvo que frenar, con lo cual si lo quiere hacer lo hace, si no lo quiere hacer no lo hace. Bastante, esto fue ayer, o sea, no, sí ayer fue miércoles, fue esto. O sea, ya medio que estaba a la vista que esto iba a suceder. Y con esto termino, también para dejar de subestimar la política de Milei. Una cosa es que veamos que su política económica va a fracasar, de que no le van a alcanzar los dólares, de que esto no dura y todo eso. Ahora, seguir subestimando la capacidad política de un tipo que ayer logró quedar como el que quiere terminar con la corrupción, pero además que en su estrategia electoral su antagonista no esté proscripta, sino que tenga la posibilidad de participar de las elecciones, y además quedar como el único representante de la derecha que puede lograr algo, simulando enojo porque eso no salió, la verdad que es bastante hábil. Es bastante hábil. Digo, para dejar de subestimarlo. Por eso la gran pregunta es, ahora qué va a hacer el peronismo con este nuevo escenario, donde, y acuérdense de esto, la posibilidad de proscripción judicial sigue vigente.
sigue vigente. La semana pasada, el Ricardo Lorenzetti dijo, no hay motivos para no resolver el caso de Cristina antes de las elecciones. El caso ahora lo tiene el procurador interino Eduardo Casal. ¿Por qué? Porque el fiscal Luciani pidió 12 años, Cristina fue condenada a 6. El que está arriba de Luciani, que se llama Villar, dijo, yo quiero 12 años, como dijo Luciani, y la Corte le dijo al procurador interino Casal, que es el que está por encima de estos dos, bueno, usted opine también porque sus fiscales opinaron que la condena tiene que ser de 12 años, no de 6. Casal está todavía viendo qué opina. En general, Casal sostiene las posiciones de sus subalternos jerárquicos. En general. ¿Por qué? Porque hay un principio de congruencia en el Ministerio Público Fiscal y hay un principio de unidad donde, en general, él sostiene lo que dicen sus fiscales inferiores. ¿Sostendrá eso? ¿Pedirá Casal 12 años? ¿Pedirá 6? ¿Pedirá la nulidad? Está por verse, todavía no opinó Casal. Después vuelve esto a la Corte y por eso yo les decía la semana pasada, ojo con esta declaración de Lorenzetti. Ojo. Porque después, si la Corte acelera o demora la condena a Cristina, es una decisión electoral. Si la acelera, la puede proscribir. Si la demora y la Corte no tiene ningún tiempo para tratarlo, la puede patear para el año que viene y ser funcional a la estrategia de Milei de que Cristina no esté proscripta. La estrategia de Milei. Aclaro de vuelta eso. No hay una estrategia conjunta, no hay un acuerdo. Es la estrategia de Milei. Y Cristina no tiene que estar proscripta porque es inocente. ¿Sí? Bueno, 9:00